América Latina vive una ola de protestas. De Haití a Chile, el estallido social en la región más desigual del planeta se extiende. Expectativas frustradas y decepción con los políticos han acabado con la paciencia de millones de personas. En países como Ecuador, Chile, Bolivia, hoy en Colombia salen a protestar y no siempre de forma pacífica. Todo comenzó con el descontento político. Aunque no hay explicación sencilla, sí existe un denominador común, como el hastío con los modelos económicos que no satisfacen los anhelos de la clase media o la creciente tijera entre ricos y pobres. Todo ello en un contexto de crisis económica y el exceso de violencia tanto de autoridades como de manifestantes. América Latina, ¿revolución o ira? ¿Hay una verdadera revolución o solo es una ira descontrolada? ¿Se contagiarán otros países? De esto quisiera hablar hoy con mis invitados que paso a presentarles. Bienvenidos a ustedes y bienvenidos también a ustedes tres. Moira Zuazo es socióloga boliviana, politóloga y experta en Bolivia del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Moira dice que cuando el Estado no responde, la calle dicta la agenda política. Bernd Pickert es periodista alemán de la sección internacional del diario Berliner Die Tageszeitung. Bernd dice que la ola de protesta refleja los problemas de siempre: desigualdad, exclusión y falta de institucionalidad democrática. Y Diana Luna es internacionalista mexicana y asesora sobre América Latina en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Diana dice que la crisis servirá para mejorar el modelo de representación y ejecutar reformas que traigan prosperidad. Bienvenidos, bienvenidos a los tres. Hoy me gustaría empezar con el hombre que está en la ronda, nuestro panelista. En pocos meses hemos visto estallidos en Haití, en Chile, en Ecuador, ahora en Colombia. Tú decías que son los problemas de siempre, pero ¿por qué ahora, Bernd? Eso es una buena pregunta. Creo que hay un momento que una pequeña cosa, como el aumento de los precios del metro en Santiago o la quita de subvenciones del petróleo o del gas en Ecuador, basta para encender lo que siempre estaba cocinándose como un movimiento, como un descontento. Y además depende un poco de cómo se organiza la gente, ¿no? Si hay una base de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles que está trabajando siempre y que aprovecha tal vez en algunas situaciones este momento que sí, ahora sí basta, ¿no? La mecha. Sí, pero exacto, ¿no? Sin embargo, lo que no creo es que eso sea como la primavera árabe, es que un país se contagie del otro, sino que si ves adentro de los diferentes procesos, son índole políticos diferentes y son situaciones muy específicas que lo dejan estallar en este momento. De hecho, son 33 países, 600 millones de personas con idiosincrasias muy distintas. Son muchos los analistas, sin embargo, como tú, Diana, que dicen que hay una desconexión entre las élites y los ciudadanos. ¿Sería eso quizás el denominador común de todas estas protestas? Sí, es sin duda el hartazgo político de los ciudadanos de ver que eligen a un gobierno democrático muchas veces y que después de elegirlos ven muy poco cumplidas sus demandas. Y una forma de canalizarlo, sobre todo con el uso de las redes sociales, es a través también de las demostraciones, de las manifestaciones. Y también el tiempo, tú preguntas por qué ahorita. Yo creo que parte de la respuesta es que América Latina siempre ha sido muy dependiente de altos precios de los commodities, de las materias primas. Y desde el 2004 hemos visto que realmente los precios han bajado y la pregunta es ¿qué países utilizaron esta época de bonanza mejor para hacer reformas y para tener instituciones más fuertes? Y la pregunta es muy pocos. Muy pocos. Ya has comentado uno de los síntomas, los commodities, esas economías extractivas. Otro factor que es muy latinoamericano es el papel de las Fuerzas Armadas, lo estamos viendo también. Son muchos los estadistas ahora mismo, la presidenta interina también de tu país, Bolivia, que se fotografían con las Fuerzas Armadas a su lado. Sabemos que es un arma de doble filo, sobre todo en América Latina, pero por otro lado, cuando las instituciones fracasan, quizás los ciudadanos vuelven a confiar más en instituciones como, digamos, las Fuerzas Armadas o incluso la Iglesia. Sí, ese es un tema realmente, yo creo, importante.
Y acá yo diría que es importante como tomar un poco de distancia y mirar el cuadro de conjunto. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Bern cuando él decía son situaciones muy específicas las que te permiten explicar la situación en cada uno de los países. Ahí vemos los detonantes de cada una de las protestas han sido diferentes, pero ojo, yo creo que tampoco podemos dejar de mirar que hay como razones estructurales que nos permiten mirar ese hilo rojo como común. Y yendo a responder la pregunta que tú hacías, Úrsula, yo creo que un tema absolutamente clave es ver la debilidad de los estados en América Latina, con diferencias, por supuesto, mirando estas especificidades y ahí, claro, el rol que cumple, el rol que juegan las Fuerzas Armadas, que varía de un lugar a otro, pero digamos como el último resquicio del Estado para afirmarse, precisamente cuando las instituciones están en una absoluta debilidad, cuando la situación está en este espacio de apertura, yo diría casi en el caso de Bolivia, de vacío de poder, es una señal muy preocupante. Pues vamos a ver precisamente esas debilidades, porque la renuncia de Evo Morales en Bolivia o las protestas en Chile son síntomas del agotamiento de un modelo político y económico. Esto se suma la crisis del modelo extractivo y los bajos precios de las materias primas en países monoexportadores. Muchos países no ven entonces otra salida que el endeudamiento, pero en contextos de crisis económica las consecuencias pueden ser fatales, como estamos viendo. La deuda externa reclama la refinanciación para pagarla bajo las condiciones de los deudores, cuyos organismos, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, exigen el cumplimiento de sus recomendaciones para así otorgar más créditos. Toca a los gobiernos implementarlas mediante las políticas de élite que ajustan en primer lugar programas sociales. Ya se trate de recortes a las pensiones en Argentina o el intento de eliminar el subsidio a los combustibles, como en el caso de Ecuador. Cuando la presión aumenta y para sobrevivir los gobiernos ofrecen soluciones parciales no consensuadas, el extremismo y la violencia surgen cuando los planes de austeridad se imponen por la fuerza. ¿Es posible afrontar los problemas económicos estructurales con el consenso de la población para evitar la violencia? Con el consenso de la población, esa es la gran pregunta, vean, porque hemos visto que en Ecuador y en Chile precisamente lo que hicieron fue tocar el transporte público. Ecuador fue retirando el subsidio a los carburantes, algo fundamental para todos los transportistas, y en Chile con esa subida de 30 pesos del boleto de metro. En Ecuador, una vez que se retiró esa medida, terminaron también las protestas. En Chile las protestas continúan, lleva un mes. ¿Por qué crees que en Chile continúan? Bueno, porque en Chile se trata de mucho más. Se trata de un sistema de neoliberalismo en condiciones nunca visto en otro país, ¿no? Que se introdujeron en los tiempos de la dictadura, privatizando todo, educación, salud, todos los servicios sociales, digamos, que la mayoría de los países civilizados del mundo son tareas estatales. Y el Estado chileno renunció de todo eso por tantos años y la gente ve empeorando sus condiciones de vida cada vez, ¿no? El costo de la vida cada vez más caro. Y hay un cierto momento, después de las frustraciones de los movimientos de los estudiantes en 2006 y 2011, que ya salieron cientos de miles de estudiantes para protestar las condiciones, y la respuesta fue muy poca, ¿no? Y no logró satisfacer las necesidades. Y entonces, en este momento dicen que eso no tiene por qué ser así. Hay otros ejemplos, hay otros modelos, y más que todo en un país que se autoproclama uno de los países con más avance económico, con un oasis, además, de estabilidad, como decía Piñera hace unos meses. Y ya, claro, además... ¿Qué modelo entonces en Latinoamérica sería un modelo a seguir? Porque dentro de los modelos latinoamericanos, Chile al menos ofrecía estabilidad y por lo menos una clase media que accedía a una serie de servicios. Bueno, creo que si buscan sus vecinos uruguayos, que por casi tal vez el gobierno de izquierda más exitoso de América Latina en las últimas décadas o década y media, sin gritar mucho contra el imperialismo, qué sé yo, pero poco a poco siguiendo una política social con muchos avances, ¿no? Una estabilidad completa, respeto a las instituciones democráticas, sin grandes extremismos, radicalismos, ni de izquierda ni de derecha. Ahora,
Se va a cambiar tal vez, no sabemos, ¿no? El próximo domingo será la segunda vuelta y vamos a ver si gobierna la derecha después, pero tampoco es una derecha tan extrema, no es un Bolsonaro ni un Macri, ¿no? Y en Ecuador es diferente porque ahí es también la decepción que alguien como Lenín Moreno, que era el sucesor de Rafael Correa del mismo partido, y se dejó elegir por una plataforma y después cambia y ejecuta otra, ¿no? Y eso es difícil. Pero volviendo a los síntomas y al rol del Fondo Monetario Internacional, quiero decir, porque tanto Ecuador como Argentina han recorrido precisamente a las medicinas que no funcionaron en los 90. Diana, ¿cómo lo ves tú, el rol del Fondo Monetario Internacional en estos países, en Ecuador o en Argentina? Yo tengo una interpretación muy diferente a la tuya, Ben, porque sobre todo si comparamos el aspecto de Chile y Ecuador, tenemos a Ecuador, un país altamente endeudado, un país con mucha desigualdad y que no ha logrado reducir la pobreza como Chile lo logró. Chile sigue siendo un país muy desigual, pero todos los avances que Chile ha logrado han sido muy claros y yo creo que la respuesta de que solo es un fracaso el modelo económico que tiene que ver con las instituciones del consenso de Washington se queda muy corta, porque en Chile vimos que todavía hay una concentración de la riqueza, vemos que hay todavía una oligarquía, lo que propone una economía social de mercado, que es algo que yo creo que es un ejemplo para América Latina, es que no haya una oligarquía, que no haya un cartel, sino que haya una competencia perfecta. Entonces, este caso no lo vemos en Chile. En Chile sí vemos un Estado que se ha retirado de las funciones principales del servicio público. Yo creo que esa es la principal demanda. De las privatizaciones. Sí, pero fueron privatizaciones estaban en manos del Estado y ahora están en manos de 3 personas privadas. O sea, no hubo una privatización con una competencia perfecta en la que empresarios pequeños y grandes compiten. Entonces, aquí yo creo que la lectura es más allá de si funcionó el mercado, o sea, funcionó los modelos económicos, sino es cómo hay que reformar. Yo creo que el modelo de economía social de mercado es una muy buena opción y tenemos las instituciones del consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional no está funcionando. Los resultados que arroja en América Latina es precisamente, tanto en Argentina como Ecuador, la gente no llega a fin de mes. Pero la pregunta ¿es el Fondo Monetario Económico o fueron los gobiernos que en la época de bonanza no reformaron su economía para ser más productivos? Yo me iría más por la segunda tesis y creo que estos gobiernos, sobre todo en el caso de Ecuador, necesitan deuda. O sea, el riesgo país ha crecido muchísimo. Si el Fondo Monetario Internacional no se lo da, se los va a dar China. Entonces, realmente llega una situación en la que los gobiernos tienen que reformar y tienen que hacer muchas de estas reformas dolorosas. Y esas reformas no se han hecho, Moira, lo digo porque, volviendo a los problemas estructurales, estos países monoexportadores, países como Bolivia también, que exporta hidrocarburos y demás, vemos que una vez que caen los precios de esas materias que exportan, las economías se hunden porque no han producido otra serie de valores añadidos. Definitivamente. Yo voy a disentir con lo que planteaba Diana, porque yo creo que lo que nos está enseñando América Latina es que las recetas del pasado definitivamente no funcionan. Entre ellas el Fondo Monetario, ¿quieres decir? Entre ellas el Fondo Monetario Internacional, porque lo que vemos cuando comparamos Bolivia, Ecuador y Chile, son 3 casos bien interesantes. En el caso de Bolivia, digamos, comparando Bolivia-Chile, teníamos 2 modelos económicos que más bien mostraban datos muy claros positivos. Crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades, con diferencias de grado. Sin embargo, veíamos dos países que tenían muy buenos índices. Sí. Y de pronto, cuando estalla la protesta, primero en Chile, después en Bolivia, lo que vamos a ver es que los detonantes de la protesta son distintos. En el caso de Chile vamos a ver algo que está muy ligado a este cambio de ciclo, que es como la línea común, el hilo rojo para todas las protestas en América Latina, que nos está mostrando el fin de un ciclo de los precios altos de los commodities y el inicio de una recesión, esto que es el mundo, el espacio al que estamos transitando, o el nuevo ciclo al que estamos transitando. Digamos, ese es el elemento común. Pero en el caso de Bolivia, ¿cuál fue el detonante de esta crisis, el detonante de la protesta?
Ahí lo que vamos a ver es un desempeño gubernamental que sobre esta base económica que más o menos funcionaba, estamos viendo un gobierno sordo a las reverberaciones de la sociedad. Y ahí concuerdo con lo que planteaba El hastío Bernd, con las clases políticas, ¿no? El hastío con... Yo no lo pondría tampoco tan general. Yo creo que ahí pesa muy fuerte esas historias muy particulares, como tú decías, Bernd. Es decir, los detonantes hay que verlos con mucho cuidado y no caer en la tentación de las generalizaciones. No, pues... lo que tal vez es un factor común, no solamente con Bolivia, pero también Ecuador en su momento o otros países, que antes hablábamos del papel de las Fuerzas Armadas, que si la respuesta a la movilización social de un gobierno es reprimirlo usando las fuerzas de seguridad, policía y militares. Y eso lo vimos en Chile claramente, o estamos viendo todavía, aunque ahora están retrocediendo un poco, lo vimos en Bolivia, el intento por lo menos a reprimir la protesta ciudadana en contra de la fraude electoral, lo vimos en Honduras en su momento, lo vimos muy fuerte en Nicaragua. Si la única respuesta es esa, porque los que están en el poder, sean de izquierda o de derecha, se sientan todopoderosos y sordos, como dijiste vos, ahí el factor es clave. Claro, si tenés el apoyo de las fuerzas de seguridad y tenés el control, ahí tenés algún chance de mantenerte en el poder. En el momento que lo pierdas, verás este rol de ser lo decisivo, ¿no? Y además habría que ver también quiénes salen a las calles a protestar. Estamos, con respecto a otras crisis, ¿no?, cíclicas en América Latina, estamos ante gente joven en un principio que sale a protestar, que desconfía de sus gobiernos o que sencillamente no llega a fin de mes, o, como en el caso de Chile. Una gente joven formada y al mismo tiempo hiperactiva y muy bien conectada en Internet. Creo que también es importante a la hora de reunir a 1 millón de personas, como es el caso de Chile, en las calles. Salen a protestar también contra otra serie de problemas endémicos, como es el caso de la corrupción en América Latina, porque el caso de Odebrecht, por ejemplo, ha tumbado al gobierno peruano, ha llevado incluso al suicidio de uno de sus expresidentes. Decían en Chile, no es por 30 pesos, es por 30 años. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que falta en América Latina, incluso en países ricos como lo es Chile? ¿Por qué sale la gente a protestar? Yo creo que lo que estamos viendo en América Latina es una crisis de gobernabilidad, en el sentido de que hay una... Cuando es necesario hacer reformas económicas, hay una gran arrogancia de las clases políticas de cómo transmitimos la necesidad de hacerlo. Ese fue el claro ejemplo de Ecuador y de Chile, pero no solo en América Latina, también en Francia. Vimos que Macron lanzó varias reformas y salieron a la calle millones de personas con los chalecos amarillos, sí. Exacto. Pero yo creo que ahí es muy bueno ver ese ejemplo, porque ahí no tiene que ver el rol de las instituciones financieras. Ahí tiene que ver el rol de que Francia es de los países menos productivos de toda Europa, y sin una reforma laboral y sin una reforma de pensiones no va a lograr ser competitivo. ¿Qué fue lo que hizo Macron? Después de muchas semanas de demostraciones, lanzó un debate nacional. Estuvo 4 meses en diferentes partes de Francia debatiendo con la gente y diciendo, vamos a tener que hacer reformas, pero queremos hacerlo en conjunto. Y yo creo que eso es parte de las lecciones de comunicación política para países en América Latina. En el caso de chileno, las protestas parecen mucho más a las de Francia, en donde tienen que haber ya sea los cabildeos abiertos que ahorita se están llevando a cabo, pero no solo entre la sociedad civil, sino involucrando a la clase política y al gobierno para que de ahí salgan unas soluciones en conjuntas. Y ya que lo comparas, el caso es muy interesante, el caso de los chalecos amarillos con el caso también de Chile. No son protestas articuladas, en el caso de Chile no hay un interlocutor tampoco concreto, pero en el caso de Macron no responde con dureza a los manifestantes, ya lo comentaba antes, en el caso de Chile sí responde con dureza a los manifestantes, es decir, esa no es quizás la mejor manera de aproximarse a una solución y a una solución consensuada, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un cambio ahí.
El gobierno chileno no es el mismo hace 3 semanas, que vimos a los militares saliendo a las calles, todavía existen, pero yo creo que se ha ratificado mucho de los errores que en su momento cometió Piñera. Un tema que a mí me parece clave y que tú lo has puesto sobre la mesa, Úrsula, es este tema de las tecnologías alternativas de comunicación y qué significa para la protesta y para el movimiento en la calle. Yo creo que ese es otro signo de la nueva época que estamos viviendo. Es una nueva época, porque cuando yo sigo de cerca la protesta boliviana, por ejemplo, lo que vamos a ver es que con 11 millones de habitantes, tú tienes por lo menos 4 millones de gentes en Bolivia que se convierten casi en 4 millones de reporteros en cada lugar, y hay una articulación que te plantea otro tipo de ciudadanía. O sea, aunque no sea articulada la protesta, muchos observadores dicen que de hecho son más vulnerables. Estas protestas pueden aparecer y desaparecer de la misma manera que aparecen, desaparecen, pero por otro lado son mucho más fáciles de coordinar, ¿no? Y de extenderse y contagiarse de un país a otro. Yo no hablaría tanto de contagio, porque yo creo que eso es un tema también absolutamente clave. Es decir, nadie sale a la calle por aburrimiento o por un leve descontento. Es decir, hay una fuerza, hay una frustración muy grande, y a mí me interesa siempre mirar, poner un ojo sensible en el tema de las instituciones. Pues yo creo que ese es el tema de América porque Latina. ese es otro de los grandes problemas de América Latina, precisamente es el continuismo. Chávez y Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, todos parecen perpetuarse en el poder y a veces recurriendo a reformas constitucionales más que dudosas. Además de un reparto más justo, los manifestantes exigen un Estado de Derecho que funcione, con elecciones limpias y traspasos de poder transparentes. El Estado de Derecho se tambalea. Bolivia acusa la no independencia de los poderes del Estado y la no legitimidad del gobierno de transición. También las exigencias democráticas permanecen insatisfechas. El derecho a la asociación libre es sofocado por el estado de queda y el creciente papel de militares y policía. ¿El fraude electoral se convierte en el recurso para mantener el poder? Y la libertad de prensa se coarta sistemáticamente. Basta que se incremente el precio del boleto para el metro para que resurjan los reclamos de educación gratuita y la exigencia de una asamblea constituyente que reforme la actual constitución legislada y vigente por la dictadura de Pinochet. ¿Ha llegado el momento de salir a la calle para exigir democracia real, sin excesos de violencia en América Latina? Esa es la pregunta. Ha llegado, ya lo comentabas antes, no es una primavera latinoamericana comparable con las árabes. Te pregunto, ¿es una suerte de catarsis colectiva o por otro lado el costo social también puede ser muy grande? Lo estamos viendo con muertes en Chile, con muertes en Bolivia. Claro, pero eso se debe también a que, es decir, no cualquier marcha, aunque sea una marcha grande, es una revolución, es un cambio, significa un cambio de gobierno, un cambio de sistema. Marchas son una parte de la vida democrática, ¿no? Puede ser bastante normal. Solo que si en la marcha el Estado se expresa como si el pueblo fuera su enemigo y manda a la policía militar a reprimirlo fuertemente como en Chile o en otros países, entonces sí, ahí con la misma dinámica de los movimientos, ¿no? Sales a la calle por una demanda, te reprimen y sales ya con 2 demandas que dejen de reprimir y la demanda original, y así se van asumiendo los descontentos. Y en un cierto momento el gobierno ya no puede más que o irse o retroceder o reprimir más fuerte todavía. Así que se profundiza la crisis a través de la reacción de los propios gobiernos, sean de cualquier índole sea, ¿no? Pero yo creo que otra vez lo que yo pienso que sí, para Chile eso es algo como una primavera, y me parece muy justo lo que dicen los manifestantes, este lema de Chile despertó, ¿no? Pero no diría lo mismo para todo el continente, porque las situaciones son muy distintas, ¿no? Con Evo Morales, en Bolivia no despertó en este momento. Bolivia se está
profundizando una lucha por el poder que existe desde hace mucho, ¿no? Que existía durante todo el gobierno de Evo Morales, solo que primero él tenía una clara legitimidad democrática y sabía manejar algunos de los conflictos con las provincias del sur que estaban en plena insurrección contra su gobierno, pero de alguna manera sabía manejarlo y no solamente reclutando a las armas o a la represión, sino hacer política, negociar, ¿no? Negociar modelos. Cuando los gobiernos pierden esta capacidad de negociar y buscar soluciones, sino dicen, si es un gobierno de derecha, bueno, eso es una maniobra del Foro de Sao Paulo que manda a su gente, sus terroristas para destruir. Y si los gobiernos de izquierda dicen que eso es una maniobra del imperialismo norteamericano y mandan a los agentes de la CIA, ahí se acaba la cosa, ¿no? Precisamente poniendo sobre la mesa todas las teorías, las interpretaciones sobre la violencia que generan estas marchas y cómo se reprime esa violencia. ¿Cómo lo ves tú? Ya que mencionaba nuevamente el ejemplo de Bolivia, este gobierno transitorio cuyo fin primordial se supone que es convocar elecciones nuevamente y, sin embargo, muertos en Cochabamba, muertos todos los días. ¿Está haciendo las cosas bien? ¿O es tan complicado que la violencia se reprime con más violencia o a veces no queda otra solución? Sí, ese es un tema muy delicado y clave para Bolivia, porque lo que estamos viendo en Bolivia es que la pregunta clave es si el gobierno actual de la señora Áñez va a ser capaz de cumplir su mandato. Su mandato es, en 3 meses, llamar a elecciones y que estas elecciones sean creíbles. Pero esto me lleva a dialogar con lo que planteabas, Ben, porque a mí me parece clave. Y es que en estas líneas de continuidad que observamos en América Latina, en realidad lo que estamos viendo es que es una diferencia de temporalidad. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que lo que vemos en Chile hoy encaja muy bien en esa frase de los manifestantes, Chile despertó. Y lo que vemos, si nosotros observábamos Bolivia entre el 2006, yo diría hasta el 2009, hasta el momento de la Asamblea Constituyente, hubiéramos dicho, bueno, uno de los países o el país más indígena de América del Sur, de pronto se pone a tono y tiene un enorme avance en el hecho de reconocer su plurinacionalidad, identidad indígena, grandes avances en la Constitución. Pero entonces, ¿qué pasó? Y yo creo que es importante, y yo creo que en América Latina nos falta tener ese diálogo. Es decir, en Bolivia estamos ante sueños rotos, y yo diría que ahí tiene que ver esto de que en política la forma es fondo. Es decir, cómo ejercemos el poder. Y este es un debate que en la izquierda yo creo que es urgente, debemos tenerlo. Una vez que llegan al poder se aferran a él, da igual que sean gobiernos de derechas o gobiernos de izquierdas. Eso es lo que estamos viendo en América Latina. ¿Es una enfermedad latinoamericana? Cuando las instituciones son muy débiles surgen siempre los caudillos y con la historia de América Latina somos muy susceptibles, ¿no? Es muy claro. Lo que es importante es que también la violencia que se está viendo en Bolivia se está viendo también se está viendo mucho en Chile también. En Bolivia y en Chile. En el caso de Bolivia tiene que ver también mucho con este vacío de poder. O sea, yo creo que cuando no hay una transición, que fue uno de los grandes errores de Evo Morales, que dentro de su movimiento, el MAS, no fue capaz de crear un partido con estructuras democráticas, con elecciones primarias, para ir preparando a su sucesor. Entonces, cuando no se juegan con las reglas democráticas, es muy fácil que cuando hay un vacío de poder sean los militares aquellos que sean la instancia superior y los que determinen de qué lado se va a cargar la balanza. Entonces, realmente creo que la elección es, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos órganos autónomos, comisiones nacionales de derechos fuertes, reguladores fuertes, que hagan el equilibrio. Y por eso es tan importante la división de poderes. En Bolivia no la vemos tan claro. En Chile sí se está viendo. Yo creo que eso también tiene que ver ahora cómo están... Cómo está saliendo Chile de la crisis. Estamos viendo una oposición, un gobierno queriendo pactar una nueva constitución y eso dentro de lo difícil que ha sido la crisis son lecciones muy positivas de que es posible en la democracia lograr acuerdos. Yo creo que esta nueva constitución va a traer mucha legitimidad a la democracia en Chile. Se ha prometido esa nueva constitución, esa asamblea constituyente en abril y sin embargo siguen saliendo a las calles a protestar y sigue habiendo violencia y represión de la violencia. ¿Lo está gestionando bien el gobierno de Piñera? A mí me parece que por Piñera, mira,
cuando Piñera tiene que anunciar que las 2 cumbres no se pueden hacer en Chile. Eso es como si se derrumbe toda una imagen de una Chile moderna, exitosa económicamente, parte del mundo, promoviendo la agenda mundial, y se regresa a ver para adentro a sus propios problemas. Los partidos, la coalición que lidera Piñera, se forman por partidos que tienen mucho que ver con la historia de la dictadura. Son partidos que nacen del pinochetismo, que siempre tenían esta alianza con los militares, ¿no? Así que defender a los militares, a las fuerzas de seguridad y depender de ellos, para él no solamente es un instrumento, sino es una razón de ser, ¿no? Así que es bastante difícil que él retroceda más sin perder totalmente el control, ¿no? Y de eso se está tratando, pero la gente ya no, por lo menos esta gente que está protestando, no es suficiente todavía. Estas medidas sociales que él anunció, aumentando un poco el salario mínimo, bajando un poco las tarifas de educación, qué sé yo, eso no es suficiente ya con ¿cómo se dice? Esta bronca acumulada. O sea, por que tantos años, ¿no? Piñera da un paso, pero los manifestantes dan 2 o 3, ¿no? Un poco Claro, es la interpretación claro. de lo que No, está y además, por lo que vimos ahora en las imágenes atrás, esta represión tan fuerte, y no solamente contra los que realmente, qué sé yo, tiran piedras, sino contra cualquiera que salga a la calle, ¿no? Y de repente se encuentre que le falta un ojo por una de estas balas de goma, entre comillas, o que casi se ahoga por el gas lacrimógeno. Eso no es... Entonces, el Estado te muestra que es tu enemigo. ¿Por qué vas a ser su amigo entonces? Pero hay otra parte de la historia, que son también todos los grupos vandálicos en Chile que han quemado más de 80 estaciones de metro y que la clase media no se sabe quién fue, puede... ¿no? Sí, pero ahí existen estos grupos y están en Chile. Entonces hay que también ver esa otra parte. Que quemar todas las estaciones de metro a la vez en zonas restringidas donde la gente normal no podía entrar. Todavía tiene su sabor, ¿no? Como hay 2 lecturas de los hechos en Chile, de la violencia en las calles en Chile. Hemos preparado 2 cortes de voz porque el presidente chileno admitía la semana pasada que hubo un uso excesivo de la fuerza y prometió que no habría impunidad, pero las fuerzas de seguridad aseguran que a veces se hace necesario recurrir a armas letales. Escuchemos a los 2 implicados, 2 versiones muy distintas de los hechos en las calles de Santiago. Las fuerzas policiales están ocupando su armamento para disparar y para herir a las personas en lugares del cuerpo que son letales. Solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte. Veamos un poco un balance de lo que ha sido este último mes en Chile, porque tenemos casi 18.000 detenidos, 1 millar en prisión preventiva, 23 fallecidos y más de 1.000 heridos hasta ahora en las protestas, aparte de los heridos que mencionabas tú con ciegos o heridos de un ojo. Por otro lado, tenemos 2.000 heridos entre las fuerzas de seguridad y los violentos que mencionabas tú, Diana, que han incendiado la red de metro, no sabemos quiénes son, sedes de partidos, edificios de gobierno. ¿Hay alguna justificación para esto? ¿Para el incendio de redes de metro o para el incendio de...? En mi opinión, la violencia nunca es un medio y nunca hay una justificación. Tanto la represión de parte del Estado como la de los grupos vandálicos. Y lo que yo sí creo que es muy... el peligro de Chile es que... minorías traten de desestabilizar todo lo que este país ha logrado. Y a un país como Chile le va a costar más. Yo he leído mucho de personas que se tardan el doble de tiempo para llegar a sus casas. La economía chilena va a crecer menos del 2% cuando es evidente estaba programada 4%. Que las consecuencias inmediatas de todo esto repercuten en la economía y repercuten también en la pérdida de puestos de trabajo. Eso es evidente, pero
no son unos pocos los que están a protestar, son cientos de miles los que están a protestar. Pero sí vemos que ha disminuido mucho. Vimos hace 2 semanas más de 1,5 millones. Ahora lo que a mí me preocupa es que las protestas que estamos viendo, sobre todo en Chile, son cada vez más violentas y cada vez es un número menor de personas. Entonces, ahí la pregunta es muy clara. ¿Quiénes son las personas que están detrás? Y ahí sí creo que es importante la tarea del Estado, traer seguridad siempre respetando los derechos humanos. ¿Cómo lo ves tú, Beant? ¿Quiénes incendian esas redes de metro o esas estaciones de metro? Yo realmente no sé quién era. Yo sé que en las redes, por lo que dijo Moira anteriormente, que cada uno es un reportero ahora y vemos un montón de videos de todos los lados. Y hemos visto de Chile videos de policías incendiando tiendas, ¿no? Así que, y después diciendo que hubo saqueos por parte de los manifestantes para desacreditar las protestas. Hay de todo. Fake news por ambas partes, ¿no? Fake news de todas partes, algunos fake news, algunos realmente manipulaciones, algunos así, y casi nunca como periodista, yo no escribí mucho de eso porque casi nada puedo verificar, ¿no? Pero son tantas las voces que te cuentan que ve la actitud de los pacos que provocan la violencia para después acusarnos a nosotros de ser violentos y poder reprimirnos y desacreditar la legitimidad de nuestra protesta. Y eso ha sido también un método en todos los países, ¿no? Eso no tiene, Nicaragua. Claro, eso no tiene nada que ver con si el gobierno es de derecha o de izquierda, desacreditar la protesta como violenta, terrorista, qué sé yo. Eso ha sido un método de todos los gobiernos que quería que la protesta se pueda reprimir con legitimidad y con la buena vista de la comunidad internacional también. Eso, aparte, hablando de eso, esa es otra cosa que a mí me preocupa mucho, que casi ya en situaciones de crisis total, y Bolivia en este momento es casi yendo con alta velocidad a un callejón sin salida, y no hay organismo internacional que tenga la legitimidad y la capacidad para intermediar. Eso es lo que me preocupa mucho. La OEA, igual que en el caso venezolano, tomando parte tan claramente para un lado, se desacreditó como intermediador y no hay nadie más, ¿no? La ONU, que ahora acaba de mandar un reportero. Muy interesante eso que menciona. Vean la Unión Europea casi no está presente, o en el caso de Venezuela también reconociendo a Guaidó, si hizo imposible como mediador, ¿quién? ¿No? Y eso, las organizaciones regionales eran tan politizadas, UNASUR, ALBA, claramente del lado chavista, OEA, desacreditado por todos los demás de ser parte de Estados Unidos. En un escenario de creciente polarización, como lo estaba describiendo Beant, ¿cómo mediar precisamente, quizás de todos los conflictos, el más acuciante ahora mismo es Bolivia, porque no sabemos hacia dónde va a ir, si va a lograr este gobierno con tan poco respaldo, un 4% sencillamente del Parlamento, si va a lograr convocar unas elecciones con el líder del MAS fuera del país, en el autoexilio o en el exilio, dicen unos. ¿Cómo mediar en ese conflicto? ¿Qué salidas ves tú ahora mismo como factibles? Sí. Yo creo que un tema clave es este tema que estamos observando, ¿no? Hay una crisis de confianza, si observamos Bolivia, una crisis de confianza grave. Cuando observábamos, porque creo que nos muestra mucho la comparación, cuando vemos el caso de Chile, también vemos una crisis de confianza. ¿Por qué sigue la gente en la calle? Y yo creo que es injusto mirar solamente la foto. Yo creo que es importante siempre retrotraernos a la película, porque para todo hay tiempos. Y lo que ha pasado en América Latina es que, en el caso de Bolivia, es muy claro, se ha normalizado el hecho de que la única forma de ser escuchado desde la sociedad es estar en la calle. Desde la protesta es la única forma de llegar y ser escuchado por el Estado. Sí, porque hay fraude electoral y no cuenta tu voto. Así es, pero realmente es este desgaste de las instituciones que tiene una larga historia. Y yo creo que esa es la pregunta, porque estamos viviendo en un mundo, yo creo que América Latina nos enseña con mucha claridad eso hoy día. Estamos viviendo en un mundo, no son varios mundos, y esto nos afecta a todos. Y la crisis de confianza y estas dificultades que nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacer un proceso de diálogo en una sociedad que está partida, que está con incapacidad incluso de dialogar para ver caminos de salida, porque no observamos actores en los que puedas confiar? Pero esa crisis institucional, volvemos, también tiene raíces económicas, cuando el bienestar económico no llega a todos, cuando la desigualdad, como bien sabemos en América Latina, es el lugar del mundo en donde hay más desigualdad social, en donde países como México, un 1% de la población tiene el 22% de la riqueza, o Chile, todavía más acuciante, el 33% de la riqueza acumulada en 1% de la población.
¿No es ahí donde hay que atacar para que mejorar esa desigualdad o recortar esa desigualdad? ¿O es sencillamente un tema de modelos, el modelo neoliberal agotado, la búsqueda de nuevos modelos? Son muchos factores, me parece. Si hablamos de crisis de institucionalidad, si tenés una constitución y no la respeta ni el mismo gobierno, ni el mismo Estado, entonces siempre vas a entrar en un problema. Si se trata del párrafo de no reelección, en el caso de Bolivia, o si se trata de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, como en Colombia, que no se respetan, o si... En todos los países, ¿no? Tenés lo mismo. O si hablas de la división de poderes y claramente el partido en el gobierno controla los 3 poderes, entonces ahí es donde no funciona y ahí es donde la ciudadanía pierde la confianza, ¿no? Y resulta que como efecto tiene exactamente eso, que la gente se siente escuchado solamente en las calles. En las calles. Y más que todo... porque vos dijiste que no hay ninguna justificación para la violencia. Estoy de acuerdo desde mi concepto, pero me parece un poco idealista, porque vos pensás que Piñera hubiera cancelado las 2 cumbres sin la violencia, si fuera 1 millón de gente en la calle pacíficamente. Pero mira, eso es un punto muy interesante. Ve cómo ha actuado el gobierno venezolano y el gobierno de Nicaragua. Y no estamos hablando de 20 muertos, estamos hablando en el caso de Nicaragua en abril más de 320 cifra oficial. En el caso venezolano llevamos años. Entonces yo creo que sí hay diferencias cómo gobiernos democráticos actúan. Creo que no es un ejemplo a seguir lo que está pasando en Chile, pero cuando veo cómo reacciona un régimen autoritario como el venezolano y el Nicaragua, yo preferiría ser una ciudadana en Chile a una ciudadana en Venezuela. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo en las fallas del gobierno, pero a veces, seamos sinceros, el ciudadano también no asume sus obligaciones. La corrupción es un problema en Odebrecht, pero también la corrupción a nivel individual, las mordidas, es un problema. ¿Hasta qué punto la ciudadanía de América Latina quiere empoderarse, no solo a demandar sus derechos públicos, sino sus obligaciones? Y yo ahí creo que, por ejemplo, en el caso de que queremos servicios públicos mejores, todos estamos a favor, pero ¿de dónde va a salir el dinero? De una reforma tributaria. No existe algo así como que es el dinero del gobierno, sino es el dinero de nuestros bolsillos. Entonces, tenemos que también combatir la economía negra, la economía inoficial. Pero con ello estás pasando un poco la responsabilidad a los ciudadanos. Estaba es de los dos lados. Manejando cifras de acumulación de riqueza en América Latina. Reforma tributaria también tiene el lado de la evasión fiscal. Claro. Latinoamérica es uno de los lugares donde más evasión fiscal se produce, que no es del pequeño ciudadano, sino es de los dos. de las élites, básicamente. Pero estás en lo mismo, ¿no? Que, bueno, sí, digamos, vas a una... ya se va a terminar, pero la corrupción, digamos, si vos tenés que pagar para un servicio que normalmente debería ser gratuito, hay impunidad total contra los que trabajan para el Estado, entonces ¿qué vas a hacer? ¿No? Vas a pagar para recibir el servicio que necesitas, un pasaporte, qué sé yo. Así que, ¿dónde empieza? ¿No? Con el ciudadano, con el gobierno, con el Estado. La institucionalidad depende de todos, estoy de acuerdo, pero más que todo es responsabilidad de los gobiernos actuales. Muchísimas gracias a los 3. Moira, no hay tiempo. Evidentemente no podemos solucionar hoy los problemas de América Latina, que son muchos, como hemos visto. Seguimos pendientes, seguiremos analizando aquí en A Fondo. Yo me despido hasta la próxima. Gracias por estar ahí.